I mean, it was amazing. It was a gas. The crowd was very welcoming. They were very responsive. Quiero decir que era increíble. Era un gas. El público fue muy acogedor. Fueron muy receptivos. A los 62 años, Johnny Depp finalmente revela lo que nadie creía posible. Johnny Depp guardó un secreto durante 40 años. No sobre piratas o manos de tijera. Sobre la noche que dejó la escuela a los 15 para dormir en una furgoneta con una banda de garaje. Sobre vivir en Hunter S. Sótano de Thompson, junto a barriles de pólvora sobre textos tan violentos que conmocionaron a un tribunal. En octubre de 2024, inauguró una exposición de arte que reveló lo que ningún conocedor de Hollywood vio venir. La pintura mostró por qué los ejecutivos de Disney pensaron que estaba borracho en el set y por qué tenía razón todo el tiempo sobre algo que todos entendieron mal. El viaje de Johnny Depp no comenzó bajo los focos. Nació el 9 de junio de 1963 en Owensboro, Kentucky. Su madre, Betty Sue Palmer, trabajaba largos turnos como camarera, mientras que su padre, John Christopher Depp, era ingeniero civil. La vida en casa era inestable. Cuando Johnny tenía 7 años, su familia se había mudado más de 20 veces y finalmente se estableció en Miramar, Florida. Su infancia estuvo llena de caos. Sus padres se peleaban constantemente y la tensión emocional en casa era muy fuerte. A los 15 años se divorciaron, lo que le dejó secuelas imborrables. Más tarde, Depp dijo que su madre era el ser humano más malo que había conocido. Pero a pesar de toda la confusión, una chispa comenzó a crecer. En medio del calor y el desorden de Florida, rodeado de música rock y rutinas rotas, Johnny encontró un extraño sentido de la identidad. A los 15 años tomó una decisión que la mayoría de los adolescentes ni siquiera se atreverían a considerar. Abandonó el instituto. No se fue para actuar o tener un trabajo. Quería tocar música. Se unió a una banda de garaje llamada The Kids. Eran ruidosos, hambrientos y decididos. La banda comenzó a hacer olas en la escena underground de Florida, abriendo para leyendas como Iggy Pop. Pero la supervivencia era brutal. El grupo compartía comidas baratas y dormía en su furgoneta. Apenas sobrevivían, pero a Depp no le importaba. No perseguía la comodidad, perseguía el sonido. Lo que no sabía era que esa pasión por la música pronto le llevaría a un lugar completamente inesperado. En 1983, cuando solo tenía 20 años, Depp se casó con la maquilladora Laurianne Allison. Ella era 6 años mayor y estaba llena de esperanza para él. Juntos se mudaron a Los Ángeles soñando con triunfar en la música. Depp se dedicó a trabajos esporádicos, el más desgarrador de los cuales fue vender bolígrafos por teléfono. Día tras día llamaba a desconocidos intentando vender algo que no le importaba. Estaba quebrado, frustrado y no sabía si el sueño valía la pena. Pero Lori creía en él. Tenía amigos en la industria del entretenimiento y uno de ellos estaba a punto de cambiar la vida de Johnny para siempre. Ese amigo era Nicolas Cage. Vio algo en Johnny, un encanto, un misterio, una presencia. Cage lo instó a intentar actuar. Depp no estaba convencido, pero fue a una reunión con un agente de todos modos. Luego vino la audición para Pesadilla, en Elm Street. Depp ni siquiera estaba allí por sí mismo. Había venido con un amigo, pero la hija del director Wes Craven se fijó en él. Ella pensó que parecía de ensueño. Eso fue suficiente. Depp consiguió el papel de Glenn Lance, un adolescente que tiene un final sangriento cuando una cama se lo traga entero. La película se estrenó el 9 de noviembre de 1984 y recaudó más de $25 millones con un presupuesto de solo 1,8 millones. Aquella truculenta escena lanzó su carrera y le sacó de las sombras. Luego llegó 1985. Todo cambió de nuevo. Su banda Los Chicos finalmente se derrumbaron. También su matrimonio. La música por lo que había dejado la escuela se había acabado. No tenía plan B,
solo el extraño nuevo mundo de la actuación que de repente se abría ante él. La elección fue brutal: seguir persiguiendo la música que no le había llevado a ninguna parte o zambullirse en el desconocido camino del cine. Eligió la interpretación. Lo que en aquel momento parecía un fracaso, pronto se convertiría en el principio de algo enorme. 2 años más tarde, en 1987, se convirtió en un nombre muy conocido. Consiguió el papel del oficial Tom Hansen en 21 Jump Street en sustitución de Jeff Jagger. Con solo 24 años, Johnny Depp estaba de repente en la pared de todas las habitaciones adolescentes de Estados Unidos. La serie no solo era popular, sino un fenómeno cultural. Abordaba temas duros como las drogas y la violencia, y convirtió a Depp en un ídolo adolescente mundial. Pero Johnny lo odiaba. Sentía que estaba siendo empaquetado y vendido. Veía a su personaje como plano y predecible. La fama era sofocante. Empezó a chocar con los productores e incluso intentó que le despidieran destrozando su caravana. El mundo le quería, pero él quería salirse, así que se rebeló de la forma más inesperada. Eligió papeles que hacían que la gente se rascara la cabeza. En 1990, protagonizó Cry Baby, una película salvaje y satírica de John Waters. Depp aceptó el papel no a pesar de que se burlaba de los ídolos adolescentes, sino por ello. Waters dijo que eligió a Depp después de ver su cara en todas las revistas para adolescentes del supermercado. Johnny utilizó Cry Baby para destruir la imagen de rompecorazones que nunca quiso. La película fracasó al principio recaudando solo $8,3 millones de un presupuesto de hasta 12 millones. Pero con el tiempo se convirtió en un clásico de culto. Y lo que es más importante, envió un mensaje claro: Johnny Depp no jugaría con las reglas de Hollywood. Ese mismo año dio un paso que redefiniría su carrera. Se asoció con el director Tim Burton para Edward Manos de Tijera. El papel era extraño, silencioso y profundamente emocional. Depp interpretó a un solitario hombre artificial con tijeras por manos que solo quería ser amado. No se parecía en nada a sus papeles anteriores. La actuación suscitó elogios tanto de la crítica como del público. La película cuadruplicó su presupuesto de $20 millones y confirmó lo que Johnny había estado intentando demostrar. Era más que una cara bonita. Era un artista. A partir de ese momento se alejó de cualquier cosa segura o esperada. Rechazó grandes ofertas en favor de personajes incomprendidos, oscuros o francamente extraños. Dijo que nunca volvería a la televisión. Nunca dijo a los entrevistadores: prefiero echar gasolina. Ya no perseguía el dinero o la fama. Perseguía el sentido. Y mientras su carrera tomaba forma, su vida personal era igual de intensa. Tras su divorcio, entabló una profunda relación con la actriz Sherilyn Fenn. Se conocieron en el rodaje de una película de estudiantes y estuvieron juntos más de 3 años. Su vínculo fue lo suficientemente fuerte como para un breve noviazgo, y ella incluso apareció en 21 Jump Street. Luego llegó Jennifer Grey. Depp le propuso matrimonio solo 2 semanas después de conocerse. El compromiso duró 9 meses antes de deshacerse. La fama, la presión, la imagen que despreciaba. Todo era demasiado. Pero su siguiente relación se convertiría en legendaria. En 1989, en el estreno de Great Balls of Fire, conoció a Winona Ryder. Su conexión fue instantánea. En 5 meses se comprometieron. Johnny incluso se tatuó a Winona para siempre en el brazo. La relación se convirtió en un símbolo del romance de Hollywood a principios de los años 9. Terminó en 1993, pero no antes de convertirse en parte de la historia de Depp, intensa, apasionada y llena de cruda emoción. Cuando Johnny Depp interpretó a Edward D. Wood Jr. en Ed Wood en 1994, no solo actuó, sino que se convirtió en el hombre. Ed Wood había sido calificado como el peor director de todos los tiempos, y su película Plan N
del espacio exterior, fue votada en su día como la peor película de la historia. Pero Depp no se burló de él. Lo trató con cariño, mostrando su salvaje optimismo y extraño encanto como si fuera algo hermoso. Depp dijo que basó su interpretación en la alegre energía de Ronald Reagan y en el hombre de hojalata de El Mago de Oz. Puede sonar raro, pero funcionó. La película se rodó en blanco y negro y parecía una carta de amor a todos los artistas extraños e incomprendidos. También marcó el comienzo de algo más grande, su larga e icónica asociación con el director Tim Burton. Juntos encontraron la magia en las sombras. 5 años después, Depp y Burton volvieron a formar equipo para Sleepy Hollow. Esta vez, Depp interpretó a Caboth Crane, un investigador nervioso e inteligente que intenta resolver asesinatos en un pueblo encantado. En un principio el estudio quería a alguien como Brad Pitt, pero Depp tenía una visión muy diferente. Quería que Crane fuera blando torpe, incluso con miedo a las arañas. Incluso pidió una larga nariz postiza, inspirada en personajes de la vieja escuela, como Sherlock Holmes e incluso Angela Lansbury. El estudio dijo que no a lo extremo, pero el resultado seguía siendo único. Crane no era un héroe. Se desmayaba, se asustaba, pero utilizaba la ciencia y la lógica para resolver los crímenes. La niebla oscura, los espeluznantes bosques y la música de Danny Elfman hicieron que toda la película pareciera un sueño espeluznante, y a la gente le encantó. La película recaudó más de $27 millones e incluso ganó un Oscar por la dirección artística. En 2005, Depp asumió uno de sus papeles más sonados, el de Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate. Pero este no era el Wonka divertido y colorido que la gente recordaba. La versión de Depp era pálida, rígida y emocionalmente distante. Dijo que se inspiró en los presentadores de televisión infantiles e incluso basó el corte de pelo en Anna Wintour de Vogue. Algunos pensaron que se parecía y actuaba como Michael Jackson, pero Depp lo negó. A su Wonka ni siquiera le gustaban los niños. La película añadió un nuevo giro: el turbulento pasado de Wonka con su estricto padre dentista. Era más oscura, más profunda y definitivamente más controvertida. Los críticos estaban divididos. Algunos pensaron que era brillante, otros dijeron que era espeluznante, pero independientemente de lo que pensara la gente, la película recaudó casi $476 millones en todo el mundo, y Depp fue nominado a un Globo de Oro. La ame o la odie, nadie olvidó su versión de Wonka. Ese mismo año, Depp asumió otro reto. Puso voz a Victor Van Dorten, La novia cadáver, una película de animación en stop motion, dirigida por Burton. Depp rodaba Charlie y la fábrica de chocolate durante el día y grababa para La novia cadáver por la noche. Era un papel tranquilo y emotivo. Solo con su voz tenía que mostrar el miedo, la bondad y el crecimiento de Victor. La historia, inspirada en un viejo cuento popular, seguía a Victor desde la tierra de los vivos a la tierra de los muertos. Era triste y divertida al mismo tiempo. La animación también fue innovadora. Utilizaba cámaras digitales en lugar de película, lo que hacía que fuera más nítida y rápida de rodar. La novia cadáver se convirtió en otro éxito para Depp y Burton e incluso obtuvo una nominación al Oscar, y demostró que Depp no necesitaba ser visto para conmover a la gente. En 2010, Depp volvió como el sombrerero loco en Alicia en el País de las Maravillas. Para entonces, él y Burton habían trabajado tanto juntos que su conexión se sentía sin esfuerzo. El sombrerero de Depp era emocional, leal y un poco loco. A veces feliz, a veces desgarrador. La mezcla de CGI, vestuario y acción real hizo que la película pareciera un sueño, y funcionó. La película recaudó más de $1.000 millones, convirtiéndose en el mayor éxito de Burton. En 2012 se reunieron de nuevo para Dark Shadows con Depp
interpretando a un vampiro de 200 años llamado Barnabas. Era rara, elegante y llena de humor extraño. No a todos los críticos les encantó, pero demostró lo lejos que había llegado su viaje creativo. De pequeñas y extravagantes historias a grandes y salvajes espectáculos. Pero uno de los papeles más intensos que ha asumido Depp fue en Miedo y Asco en Las Vegas, 1998. Para interpretar al salvaje periodista, Hunter S. Thompson, Depp no solo lo estudió, sino que vivió con él. Se conocieron en 1994, y fue un caos desde el principio. Thompson disparó una pistola eléctrica en un bar e invitó a Depp a su casa, donde dispararon armas e hicieron explotar cosas. Más tarde, Depp se mudó al sótano de Thompson durante 4 meses. Era pequeño, lleno de arañas, y al lado de un barril de pólvora. Depp vestía la ropa de Thompson, conducía su coche, e incluso se hizo afeitar la cabeza por Thompson para que coincidiera con sus calvas. Grabó horas de sus conversaciones y le siguió a todas partes. Cuando se estrenó la película, ni siquiera parecía que Depp estuviera actuando. Él era Thompson. Su amistad era tan profunda que tras la muerte de Thompson, Depp cumplió su último deseo, lanzar sus cenizas por un cañón de 153 pies, al son de Mr. Tambourine Man, de Bob Dylan. Era más que una película. Era un vínculo lleno de amor, locura y devoción total. Pero el abanico de Depp no se limitaba a los héroes extraños y rotos. En Donnie Brasco, 1997, interpretó a un agente encubierto del FBI que se infiltra en la mafia. La historia era real. Joseph Piston pasó 6 años fingiendo ser un mafioso. Depp se entrenó con Piston para entender lo peligrosa que era esa vida. Un solo error podía acabar con su vida o la de sus amigos. Depp aprendió a actuar como un gángster, a hablar, moverse y pensar como tal. También tuvo que mostrar el coste emocional. Su personaje empieza a perderse, atrapado entre la lealtad al FBI y el vínculo con un mafioso interpretado por Al Pacino. La tensión, las mentiras, la culpabilidad, todo se refleja en la interpretación de Depp. Era sutil, inquietante y profundamente humano. En Blow 2001, Depp asumió el papel de George Jung, un hombre que ayudó a inundar América de cocaína en los años 80. Jung trabajó con Pablo Escobar y se hizo millonario, pero lo perdió todo. Depp se reunió con Jung en prisión y lo estudió de cerca. Quería entender no solo cómo vivía Jung, sino cómo pensaba. Incluso improvisó algunas líneas para parecerse más al hombre real. Una de las escenas más tristes de la película muestra a Jung grabando una cinta para su padre. Depp usó las palabras reales de Jung. No era solo actuación, era un tributo. La historia de Jung fue salvaje, glamorosa y trágica. Depp lo mostró todo, desde los altos de la riqueza hasta los bajos de perder a su familia. Se convirtieron en amigos cercanos. Y Depp dijo más tarde que amaba a Jung desde el momento en que se conocieron. Johnny Depp ya era conocido por interpretar a personajes extraños y poco convencionales. Pero en 2003 hizo algo que nadie esperaba. Firmó para protagonizar una película de piratas de Disney. Lo que llevó a la pantalla, sin embargo, no era solo un pirata. Era puro caos. Se presentó en la primera mesa de lectura, arrastrando las palabras, tropezando y moviéndose como una estrella de rock que no hubiera dormido en días. Todo el mundo pensó que estaba bromeando. Los ejecutivos de Disney estaban tan confundidos que le preguntaron si estaba borracho. Uno de ellos incluso pensó que estaba arruinando toda la película. Pero Depp no estaba bromeando. Había modelado toda su actuación sobre Keith Richards, el salvaje guitarrista de los Rolling Stones. Para él, los piratas del siglo XVIII eran las estrellas de rock de su época, y Richards era la versión moderna perfecta, rebelde, impredecible y de algún modo aún en pie. Depp incluso añadió un poco del zorrillo de dibujos animados, Pepe Liu, a la mezcla, dando a Jack Sparrow un extraño tipo de encanto y optimismo.
se negó a bajar el tono. Disney podía aceptar su versión o reemplazarlo. No lo sustituyeron. A los críticos no solo les gustó, estaban asombrados. Roger Ebert la calificó de original en cada uno de sus átomos. Otro crítico dijo que era una clase magistral de actuación cómica. Para Depp, este arriesgado movimiento valió la pena. Obtuvo su primera nominación al Oscar, un Globo de Oro e incluso un premio del Sindicato de Actores. Y de repente el tipo raro del cine independiente se convirtió en el rostro de un fenómeno mundial. Entonces llegó 2006. Dead Man's Chest llegó a los cines y destrozó todo a su paso. Solo en su primer fin de semana en América del Norte hizo 135,6 millones. Ninguna película había hecho eso antes. Ganó más de 100 millones de dólares. En 2 días superó los 200 millones en solo 8 y cruzó la barrera de los 400 millones en 45 días. A nivel mundial, recaudó más de 1.000 millones de dólares. Nadie pensó que una película de piratas pudiera hacer esto, pero Jack Sparrow se había convertido en la razón por la que la gente acudía. Un año después, se estrenó la tercera película, En el fin del mundo. Se estrenó en más salas que ninguna película anterior, más de 4.300 en toda Norteamérica, con unas 11.500 pantallas en total. En solo 4 días, recaudó casi 139,8 millones de dólares. En el quinto día, había recaudado 153 millones de dólares. Incluso con Spider-Man 3 y Shrek 3, estrenándose al mismo tiempo, El Pirata de Depp dominó la taquilla. Cuando abandonó los cines, había recaudado 963,4 millones de dólares en todo el mundo. Incluso cuando las secuelas posteriores empezaron a ralentizarse, la gente seguía viniendo a por Jack. En 2011, On Stranger Tides se estrenó con 90,1 millones de dólares en Estados Unidos, pero a nivel internacional fue enorme. Consiguió 256,3 millones de dólares en solo un fin de semana. Esa fue la mayor apertura internacional en ese momento. Alcanzó los 1.000 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en la película de Disney que más rápido lo logró. En 2017, Dead Men Tell No Tales hizo 62 millones de dólares en casa y 794 millones en todo el mundo. No tan masivo como antes, pero sigue siendo una señal clara. Jack Sparrow era más grande que las propias películas. Entonces, todo empezó a desmoronarse. En 2010, el hombre detrás de El Pirata comenzó a desviarse de su rumbo. Su agente Tracy Jacobs dijo que era como ver a 2 personas diferentes. El una vez profesional Depp se hizo conocido por llegar tarde, muy tarde. Los equipos esperaban durante horas en el set. A veces se perdían días enteros de filmación. En Dead Men Tell No Tales, el equipo de producción en Australia colocó a un miembro del equipo fuera de la casa de Depp solo para ver si estaba despierto. Cuando por fin se ha despertado, ha sonado el mensaje. El águila ha aterrizado. No era solo pereza. Su consumo de alcohol y drogas había empeorado. Aparecía tarde, desorientado, o no aparecía. Rodajes enteros se volvieron tensos e impredecibles. Los productores discutían entre bastidores sobre quién debía enfrentarse a él. Incluso Disney tuvo que idear sistemas silenciosos para manejar el caos. Sus hábitos personales se estaban convirtiendo en una pesadilla profesional. Luego estaba su historia de amor con Amber Heard. Se conocieron en el rodaje de una película en 2009. Johnny Depp ya era una leyenda de Hollywood. Amber Heard era joven, ambiciosa, y estaba cogiendo impulso. Estaban rodando The Rum Diary, donde Depp interpretaba a Paul Kemp y Heard a Chanel. Su química fue inmediata. Heard dijo una vez, trabajar con Depp era como una tortura, pero de una forma que la emocionaba. Ambos tenían pareja. Depp con Vanessa Paradis Heard, con Taja Banri. Pero en 2012 esas relaciones habían terminado. Depp y Heard se convirtieron en pareja.
Al principio el mundo los vio como una nueva pareja glamorosa, pero debajo de los titulares y las alfombras rojas, las cosas estaban lejos de ser perfectas. Su historia de amor pronto se convertiría en una de las sagas más amargas y escandalosas de la historia de los famosos. Se casaron el 3 de febrero de 2015, una ceremonia tranquila en su mansión de Los Ángeles, seguida de una fastuosa fiesta en la isla privada de Depp, en las Bahamas, pero no duró nada. Apenas 15 meses después, en mayo de 2016, Heard pidió el divorcio y solicitó una orden de alejamiento. Acusó a Depp de abusos, repetidos verbales físicos y emocionales. Los documentos judiciales señalan al menos 3 incidentes, incluido uno en el que, según ella, él rompió cosas en su casa y la golpeó. Un juez ordenó a Depp que se mantuviera alejado. Las fotos de la cara de Heard magullada e hinchada aparecieron en todos los medios. Depp lo negó todo. Sus abogados afirmaron que ella mentía por dinero. La ruptura se convirtió en una guerra pública de esas, de las que nadie sale limpio. Luego llegó el artículo de opinión. En diciembre de 2018, Heard escribió un artículo para el Washington Post. No nombró a Depp, pero todo el mundo sabía a quién se refería. Se autodenominó superviviente de abusos domésticos. Depp perdió trabajo de inmediato, especialmente su papel como el capitán Jack Sparrow. En marzo de 2019, la demandó por $50 millones, diciendo que sus palabras eran mentiras que destruyeron su reputación. Heard devolvió el fuego. Dijo que ella también había perdido trabajos y se había convertido en blanco de odio. El caso judicial explotó. Fotos, textos, testigos, todo salió a la luz. Cada parte acusó a la otra de abuso. El mundo miraba tratando de averiguar quién decía la verdad. Para muchos no estaba nada claro. Uno de los momentos más oscuros llegó en Australia. Era marzo de 2015. Depp estaba rodando Piratas del Caribe. Los hombres muertos no cuentan cuentos. Se alojaban en una casa alquilada cuando estalló una pelea. A Depp le cortaron la punta de un dedo. Dijo que Heard le lanzó una botella de vodka. La botella se rompió y le cortó el dedo corazón derecho. Había sangre por todas partes. Su médico dijo que la yema del dedo se encontró más tarde en el suelo de la cocina. Depp fue operado. La producción se detuvo. El equipo de Heard afirmó que Depp se había hecho daño. Había fotos horripilantes impactantes. Esa herida se convirtió en un símbolo del caos entre ellos. Nadie podía mirar hacia otro lado. Su divorcio finalizó en enero de 2017. Depp acordó pagar a Heard $7 millones. Ella dijo que lo donaría todo a caridad. Más tarde se supo que solo se había pagado una parte del dinero y que no todo procedía de ella. Parte procedía de Elon Musk. A pesar de firmar un acuerdo de confidencialidad, la historia no terminó. Depp insistió en que ella mintió. Heard mantuvo que ella dijo la verdad. Ambos emitieron un comunicado conjunto en el que calificaban su relación de apasionada y volátil, pero basada en el amor. No convenció a nadie. Sus reputaciones estaban por los suelos y las batallas legales no cesaban. Luego llegaron nuevos testimonios. El personal del edificio de Eastern Columbia donde vivían Depp y Heard afirmó que Musk les visitaba a altas horas de la noche. Un conserje dijo que Heard a menudo llamaba alrededor de las 11 p.m. para dejar entrar a Musk. Lo vieron irse a la mañana siguiente. Esto fue durante su matrimonio con Depp. Las imágenes de vigilancia les mostraban en el ascensor, cercanos e íntimos. Heard y Musk habían dicho que su relación comenzó después del divorcio, pero el personal del edificio dijo lo contrario. Parecía una traición y jugó directamente a favor de Depp durante el juicio. Los textos privados de Depp fueron leídos en el juicio. Revelaban la rabia que sentía. Llamó Mollyska a Musk y envió mensajes violentos a su agente. Escribió sobre rebanar a Musk
y deseó que el karma de Heard la alcanzara. Las palabras eran gráficas feas. Admitió que no estaba orgulloso de ellas, pero pintaban la imagen de un hombre llevado al límite, un hombre viendo su vida deshacerse frente al mundo entero. Entonces, el agente de Heard reveló algo más. Después de romper con Musk en 2017, envió un mensaje a la gente diciendo que nunca lo había amado. Ella solo estaba llenando espacio. Ella dijo que necesitaba tiempo para sanar de la deuda, que Musk era una distracción. Estos mensajes echaron por tierra la idea de que se trataba de una relación real. Parecía un despecho, y la gente empezó a cuestionar todo: sus motivos, sus decisiones, su verdad. Luego vino el rastro del dinero. Heard había dicho que donaría todo su acuerdo de divorcio a la caridad, pero los documentos mostraron que Elon Musk donó $500,000 a la ACLU en su nombre. Otra parte vino de Depp. Solo $1,3 millones de los 3,5 millones prometidos fueron entregados. Musk incluso había enviado un correo electrónico a la ACLU confirmando que le estaba ayudando a cumplir la promesa. Sucedió mientras el caso judicial estaba en pleno apogeo. Parecía estratégico, como si tratara de mantener limpia su imagen, pero la verdad fue minando esa historia cuidadosamente construida. Finalmente, en 2023, la biografía de Musk escrita por Walter Isaacson reveló lo tóxica que era realmente esa relación. Musk lo llamó la relación más dolorosa de su vida. Su hermano Kimball dijo que la manada era una pesadilla. Su familia la odiaba. Isaacson lo describió como un vórtice oscuro. Musk dijo que le dejó cicatrices emocionales duraderas, pero también hubo momentos de pasión. Una vez Heard pasó 2 meses haciendo un traje a medida para vestirse como Mercy de Overwatch, el personaje de juego favorito de Musk. Era un amor retorcido. Musk admitió más tarde: "A menudo soy un tonto, pero especialmente por amor". Heard dijo que todavía lo amaba, y añadió: "A Elon le encanta el fuego y a veces le quema". Johnny Depp fue uno de los actores mejor pagados de la historia de Hollywood. Tras el éxito masivo de Piratas del Caribe, en 2003, se convirtió en una superestrella mundial. Recibía $20 millones por adelantado por cada película, más bonificaciones, 40 millones por cada película de piratas e incluso 55 millones por Alicia en el País de las Maravillas, que recaudó más de $1.000 millones en todo el mundo. Con cifras así se podría pensar que estaba colocado de por vida. Pero en octubre de 2017 sorprendió al mundo con una demanda. Alegó que sus gestores empresariales habían gestionado mal $650 millones a lo largo de casi 20 años. Demandó a una empresa llamada Management Group. Depp dijo que no pagaron sus impuestos, pidieron préstamos sin decírselo y gastaron su dinero descuidadamente, como pagar de más por la seguridad. Le habían cobrado $28 millones en honorarios alrededor del 50% de sus ganancias durante 16 años sin contrato escrito. Dice que le ocultaron lo mal que estaban las cosas y que cuando se enteró tenía graves problemas económicos. El caso se alargó durante meses. Finalmente, en julio de 2018, se llegó a un acuerdo pocas semanas antes de que hubiera ido a juicio. Un juicio que podría haber expuesto todo al público. Pero el drama no acabó ahí. En abril de 2018, 2 de sus guardaespaldas de toda la vida le demandaron. Se llamaban Eugene Areola y Miguel Sánchez. Alegaron que no se les pagó correctamente después de unirse a su equipo de seguridad privada en 2016. No se les dieron horas extras, pausas para comer o periodos de descanso, cosas básicas requeridas por la ley. Pero no se trataba solo del dinero. Describieron un ambiente de trabajo caótico. Dijeron que tuvieron que hacer de niñeras de Depp, protegerlo del público e incluso llevarlo de un lado a otro mientras supuestamente estaba bajo los efectos del alcohol. Estaban expuestos a situaciones peligrosas
como estar cerca de sustancias y vehículos ilegales. Afirmaron que eran algo más que guardias. Eran cuidadores, choferes y controladores de daños. Luego llegó otro duro golpe. En julio de 2018, un jefe de localizaciones llamado Greg Rocky Brooks presentó una demanda por algo que ocurrió el año anterior. Sucedió en el set de City of Lies, una película en la que Depp estaba trabajando. Una noche se suponía que la filmación terminaría a las 10 p.m., pero Depp quería continuar. Brooks consiguió una corta extensión, pero a las 11 p.m. La policía les dijo que tenían que terminar. Cuando Brooks transmitió el mensaje, alguien le dijo que se lo entregara directamente a Depp. Fue entonces cuando las cosas explotaron. Brooks dijo que Depp olía a alcohol. Empezó a gritar: «¿Quién diablos eres tú? No tienes derecho a decirme lo que tengo que hacer». Entonces, según la demanda, Depp le dio 2 puñetazos en las costillas y le gritó: «Te doy $100,000 por pegarme un puñetazo en la cara ahora mismo». El estreno de la película se retrasó. La demanda saltó a los titulares. La imagen de Depp ya dañada recibió otro golpe. Brooks afirmó que Depp tuvo que ser retenido físicamente por sus guardaespaldas. Todo el equipo lo vio. El incidente avergonzó a la producción, retrasó la película y se sumó a la creciente lista de problemas de Depp. El proceso judicial se alargó. En 2022 seguía sin resolverse, pero Depp acababa de ganar su sonado juicio por difamación contra su exmujer Amber Heard, y el momento de otro juicio público podría haber arruinado todo lo que estaba intentando reconstruir. Así pues, pocos días antes de que el caso de la Ciudad de las Mentiras fuera a juicio, se resolvió discretamente. Sin enfrentamiento público en los tribunales, sin nuevos titulares, solo silencio. Los detalles del acuerdo nunca fueron revelados. Pero Depp no había terminado de sorprender a la gente. En octubre de 2024, regresó no en una película, sino en el mundo del arte. Presentó una exposición individual titulada A Bunch of Stuff en el barrio de Chelsea, en Manhattan, uno de los escenarios artísticos más respetados del mundo. Presentaba más de 70 obras originales. Algunas las había pintado décadas antes. Las obras eran crudas personales surrealistas. Algunas mostraban emociones profundas. Algunas eran coloridos paisajes oníricos. Pero juntos contaron la historia de un hombre que había vivido el caos y la vertieron sobre el lienzo. En la primera semana acudieron más de 10.000 personas. Muchos habían descartado el arte de Depp como otro pasatiempo de famosos, pero los críticos se quedaron atónitos.